Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo cuando vean la clase. El tema que vamos a ver hoy es un órgano de los sentidos, que es el oído. Esto está dentro de la unidad número 1, que es cabeza. Para ir ya cerrando con el tema, queda pendiente el órgano de la visión, que ya lo va a dar la doctora Révora. Antes de comenzar a hablar sobre la anatomía del oído, es importante que ustedes sepan por qué o para qué estudiamos la anatomía del oído. A este órgano de los sentidos también se lo denomina órgano vestíbulo coclear. ¿Por qué? Porque no solamente participa en la audición, sino también va a participar en el equilibrio del animal, ¿sí? Y es ahí en donde nosotros tenemos que ponernos a pensar por qué es importante estudiar o para qué nos sirve a nosotros. Si ustedes han tenido mascotas, por ejemplo, o han conocido alguna mascota que tenía algún problema de oído, ¿qué es lo primero que quizás le podía llamar la atención? Una de las cosas es que tenían la oreja caída, ¿sí? Generalmente es muy común que se den los perros, más que nada cuando vuelven de la peluquería o en la época de verano, cuando a los perros les gusta meterse a la pileta, en donde ingresa agua al oído y se puede llegar a producir una infección, que es lo que se denomina otitis. También hay otros problemas comunes, como por ejemplo los otohematomas. Otohematoma para decirlo en forma criolla, es como un moretón que se hizo en la oreja, pero ese moretón está lleno de sangre y esa oreja se llega a aumentar de tamaño, ¿sí? El tratamiento es una cirugía, es quirúrgico, se realiza un corte, se rompen todos los vasitos que se encuentran dentro de ese cartílago y se vuelve a cerrar. En grandes animales puede ser, por ejemplo, cuando hay tétanos, puede ser una de las uno de las enfermedades. ¿Por qué? Porque hay una parálisis de un nervio que es el del nervio facial. El nervio facial envía una rama que se llama aurículo palpebral. Entonces, si ustedes ven que el animal tiene el ojo caído, el párpado caído y la oreja caída, pueden llegar a pensar, acá hay un problema del nervio auriculopalpebral, entonces puede ser que haya un problema a nivel del oído. También puede ser, si ustedes ven que los animales caminan en círculo, que se llama síndrome vestíbulo-coclear, eso ya lo vamos a ver en un video al final de la clase, pero también puede llegar a ser algún problema a nivel del oído, ¿sí? Para el estudio, al oído se lo divide en 3 porciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Bueno, como ya les he dicho, el oído es un sistema que está encargado no solamente de la audición y también del equilibrio. Vamos a empezar a hablar del oído externo, pero antes les quiero mostrar cómo es la división. Yo les dije que estaba dividido en oído externo, medio e interno. El oído externo es esta porción, la primera porción que yo les estoy señalando acá, ¿sí? El oído externo está conformado por la oreja, acá dice pabellón, que es el pabellón auricular, y el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo, en algunas bibliografías lo van a ver como meato acústico externo. Luego tenemos el oído medio, es esta parte de acá, que está conformado por 3 huesos o 3 huesecillos, se lo llaman. ¿Por qué se los llaman huesecillos? Porque son muy pequeños. Y el oído externo con el oído medio está dividido por una membrana que se denomina membrana timpánica. Es una capa muy finita, ya lo vamos a ver, que es lo que se encuentra dividiendo el externo del medio. Y luego, y la tercera porción es el oído interno. Ese oído interno está conformado por un laberinto óseo y un laberinto membranoso, ¿sí? El oído medio, me olvidé de decirles que está conformado también por la trompa de Eustaquio. Esta trompa de Eustaquio
es la que va a comunicar con la faringe. Y lo que va a hacer esta trompa de Eustaquio es igualar las presiones cuando, por ejemplo, el animal bosteza, iguala las presiones. Y en el caso del equino no solamente va a comunicar con la faringe, sino también va a comunicar con las bolsas guturales. Bueno, esas son las tres porciones, externo, medio e interno. Con el externo. El oído externo, la función es captar las ondas sonoras y lo que va a hacer es dirigir el sonido hacia la cavidad timpánica, hacia el oído medio, ¿sí? Bueno, el oído externo está conformado por la oreja y el meato acústico externo. Acá se me fue la flechita. Este oído externo está conformado por oreja y meato acústico externo. Se me desconfiguró. Y cuando vemos el externo, vemos la oreja. ¿Sí? Acá dice oreja. Es lo que ustedes ven. Es lo que se ve cuando el animal está parado. ¿Sí? Esa oreja tiene diferentes formas dependiendo de la especie, dependiendo la raza. En el caso, les hablo un poco de caninos porque no hemos visto en Anatomía 1 esta parte, porque se lo ve ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Si ustedes ven los perros, ven que dependiendo de la raza, tienen diferentes formas las orejas. Pueden ser más grandes, estén más paraditas, o hay algunas que estén más caídas. En las vacas, ustedes ven que las orejas están como mirando hacia los costados, mientras que en los equinos están hacia arriba, ¿sí? Y las orejas también, también se puede identificar cuando, por ejemplo, un animal está en alerta, cuando mueve las orejas, las hace hacia atrás, ¿sí? Entonces también es una forma de expresión. Esa oreja tiene una forma de embudo y está conformada primero, bueno, por piel, por cartílagos y músculos, ¿sí? Los cartílagos es el cartílago auricular. El cartílago auricular es lo que va a formar la oreja, ¿sí? Es el cartílago que está en mayor proporción, por decirlo de alguna manera. Después tenemos el cartílago escutiforme y el cartílago anular. Y los músculos, que ya lo vamos a ver más adelante, los músculos que se encuentran en la oreja, tenemos el antitrago y el helicis, ¿sí? Y luego el meato acústico externo está conformado por una parte cartilaginosa y por una parte ósea, ¿sí? Bueno, miren, acá pueden ver la oreja de un bovino. Esta oreja del bovino, ven como yo les decía que miraba hacia los costados, hacia los laterales, ¿sí? Nosotros podemos ver que está conformada la oreja por piel, una parte puede estar recubierta por pelos y en esta porción es la porción que nosotros vemos que es el cartílago que yo les había dicho que se denomina cartílago auricular. Luego tenemos el cartílago anular. Ese cartílago anular está en la base de la oreja, ¿sí? A esta altura se encuentra el cartílago anular. Y luego lo que tenemos son los músculos. El músculo antitrago, que está en la parte convexa. En la parte convexa, es decir, si nosotros vemos a este animal, vamos a decir que el músculo antitrago está hacia caudal, ¿verdad? Y el músculo helicis, que está unido en la superficie cóncava. O superficie o cara rostral podría ser porque está mirando hacia la cara, ¿sí? Esos músculos son músculos intrínsecos. Y después tenemos músculos extrínsecos que se van a originar en la cabeza y en el cuello, que son los músculos auriculares caudales, músculos rostrales, ventrales y dorsales, ¿sí? Entonces tenemos músculos intrínsecos, que son el músculo antitrago, está hacia caudal. Después tenemos el músculo helicis, está en la porción cóncava de la oreja.
o en la porción rostral. Y después tenemos músculos extrínsecos, que son los que se van a originar en la cabeza y lo vamos a dividir en auriculares caudales, hacia atrás, músculos rostrales, músculos ventrales y músculos dorsales. Bueno, ahora vamos a seguir con el meato acústico externo. El meato acústico externo o el conducto auditivo externo, que es el encargado de llevar el sonido hacia la membrana timpánica, ¿sí? Va a prolongar esta cavidad e ingresa de una forma vertical y luego se hace un ángulo para entrar a la porción timpánica. Está conformada por los cartílagos anular, que se encuentran en la base de la oreja, como ya les dije. Este es el cartílago anular, ¿sí? Y lo que hace este meato acústico externo es enviar el sonido desde la oreja hacia la membrana timpánica. La oreja, una de las cosas que no les dije, es que los animales tienen la capacidad de mover la oreja. Entonces, cuando ellos escuchan algún sonido, pueden mover esa oreja para que el sonido, para captar el sonido desde donde provenga, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace el conducto auditivo externo. Recibe el sonido primero recibe el sonido de la oreja, luego lo recibe el conducto auditivo externo y lo transmite hacia la membrana timpánica. Como les dije, la membrana timpánica vendría a ser como el límite entre el oído externo y el oído medio. Miren estas imágenes, yo les he puesto para que vean que hay diferentes formas de las orejas dependiendo de las especies. Las del caballo las de los equinos están más paradas, las de los bovinos salen hacia los laterales y la del cerdo puede ser que estén más paradas también, pero miren que son mucho más grandes en proporción a las otras. Obviamente que estos son cachorros. Bueno, ahora vamos a pasar al oído medio. El oído medio lo que hace el oído medio es amplificar ese sonido que has recibido de la membrana timpánica y conducir esas ondas sonoras hacia el oído interno. Antes de comenzar a hablar del oído medio, estaría bueno hablarles sobre primero la membrana timpánica. La membrana timpánica, como su palabra lo dice, es una membrana bastante fina que lo que hace es transmitir todas las ondas sonoras a los huesecillos, ¿sí? Esta membrana timpánica está conformada por 3 capas, por la capa externa, la capa media y la capa interna. La capa externa es la que se encuentra mirando o en contacto con la trompa, con el conducto auditivo externo, ¿sí? Es un tejido, es un epitelio plano. Luego sigue la capa media. La capa media es un tejido conectivo, tiene fibras de tejido conectivo, está muy vascularizada y muy inervada. Y luego tenemos la capa interna, que es la que va a recubrir la cavidad timpánica y está rodeada por mucosa, ¿sí? Cuando nosotros dividimos la cavidad, ya les voy a mostrar una imagen, cuando nosotros dividimos a la cavidad timpánica, para su estudio la podemos dividir en dorsal, media y ventral. La porción dorsal está conformada por los huesecillos. Estos huesecillos son particulares, son muy chiquititos y tienen su nombre dependiendo de la forma, ¿sí? El martillo, el yunque y el estribo. Ese martillo, yunque y estribos están articulados entre sí. El martillo va a estar articulando, por un lado con el yunque y por otro lado con la membrana timpánica.
Y en este martillo se inserta un músculo que se denomina músculo tensor del tímpano. En el estribo se va a insertar otro músculo que se denomina estapedio. Estos músculos lo que van a hacer es que esta articulación esté tensa. Entonces, cuando la membrana timpánica vibre, estos 3 huesecillos van a vibrar y van a transmitir esa onda sonora al oído interno, ¿sí? Estos están tensos, cuando vibran se mueven. Estos huesecillos también están sostenidos por ligamentos. Ya les voy a mostrar, están sostenidos por ligamentos dentro de esa cavidad timpánica. En la porción media de la cavidad timpánica tenemos lo que se denomina las trompas de Eustaquio. Estas trompas de Eustaquio, como yo ya les había dicho, comunica la faringe, y en los equinos, no les aclaré acá, pero en los equinos también comunica con las bolsas guturales. Y más hacia el ventral tenemos lo que se denomina bulla timpánica. Bueno, acá les puse una imagen de una membrana timpánica, esto es de un perro, no conseguía de animales grandes, pero nada más era para que ustedes vean. Acá hay una lámina bastante finita, que es la membrana timpánica, ¿sí? Ven acá, dice membrana del tímpano, es esto que ustedes ven acá. Esta membrana del tímpano va a estar articulada con el mango o el manubrio del martillo. Bueno, estos son los huesecillos auditivos que se encuentran en el oído medio, en donde tenemos el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Cuando yo les hablaba que eran huesecillos, es porque si ustedes pueden observar esta imagen, este es un dedo, y dentro de ese dedo entran los 3 huesecillos, ¿sí? El martillo, como en esta imagen se ve, tiene una cabeza y el manubrio de la cabeza, del martillo, perdón. Luego tenemos el yunque, tiene la forma como de una muela, en donde tiene una base y tiene una apófisis corta y una apófisis larga, ¿sí? Y luego tenemos, acá se ve la apófisis corta y la apófisis larga. Y luego tenemos el estribo, en donde, bueno, tiene la forma del estribo, ¿sí? El martillo se encuentra articulándose con la membrana, ¿sí? La cabeza, el mango del martillo se encuentra articulando con la membrana, mientras que la cabeza del martillo va a articular con la base del yunque, ¿sí? Con la base del yunque, ¿sí? Y la apófisis larga del yunque, esta larga que se ve acá, es la que va a articular ¿con qué? Con el estribo, ¿sí? Sería la cabeza del estribo, es la que va a articular con la apófisis larga del yunque. Y acá se puede observar esto de azul que ven acá, es el mango de martillo que va a estar articulando ¿con qué? Con la membrana timpánica, que en esta imagen está hacia abajo, ¿ven? Acá dice anillo timpánico, que es lo que está rodeando la membrana, y la membrana timpánica va a estar articulándose con el mango. Acá se pueden ver las radiografías de los huesecillos, en donde se ve la cabeza del martillo, el cuello y el mango. Este mango, acuérdense, va a articular, acá vendría la membrana timpánica. Luego la cabeza articularía con la base del yunque. Acá dice cuerpo, pero también es la base del yunque. Y la apófisis larga es la que va a articular con la cabeza del estribo. ¿Ven cómo se ve perfecta la forma del estribo? Esto parece una muela y el martillo. Y también se encuentra en la apófisis larga un hueso que se denomina hueso lenticular. Miren cómo en esta imagen se puede observar cómo están articulando los 3 huesecillos.
Por supuesto que acá no se ve la apófisis corta del yunque, pero se puede observar el mango del martillo, la cabeza, esta es la base del yunque con la apófisis larga que va a articular con la cabeza del estribo, ¿sí? Y esa es la base del estribo. Así se encuentran articulando. Y cuando yo les había dicho que la trompa de Eustaquio se encuentra comunicándose con la faringe y también en los equinos se comunica con las bolsas guturales, ustedes quizás se pregunten qué son las bolsas guturales. Las bolsas guturales son divertículos que tienen aire de las trompas auditivas y se encuentran por encima y hacia el lateral de la faringe. Ya lo vamos a ver en una imagen. Estas cavidades, por su posición, se pueden alterar y llenar de una colecta que se con pus. Hay una infección y va a drenar ¿por dónde? Por la abertura faringotubárica hacia la faringe, ¿sí? Bueno, en esta imagen es una imagen extraída del libro que se llama Conning, en donde acá se pueden ver muchas cosas. Lo que está marcado es la articulación atlanto-occipital de azul, después tenemos la articulación temporomandibular y todo lo que es rojo es un molde de las bolsas guturales, ¿sí? Estas bolsas guturales podemos ver cómo son, yo les he dicho que, que la trompa de Eustaquio se va a comunicar con las bolsas guturales, que las bolsas guturales como una dilatación de esas trompas de Eustaquio, ¿sí? Entonces, en esta imagen podemos ver que tenemos una bolsa gutural lateral que está más hacia dorsal y una bolsa gutural medial que está más en la base del cráneo, ¿sí? Estas bolsas están divididas por el estilo ioides. Acá se puede ver cómo está esta trompa auditiva, ¿sí? Esta es la trompa auditiva, es un cartílago de la trompa auditiva y se puede ver este disco cartilaginoso en el orificio de la faringe, ¿sí? Bueno, seguimos. Y como les decía que íbamos a ver una imagen, podemos ver acá en esta imagen todo lo que es el resumen del oído medio, ¿sí? El oído medio está conformado. El límite hacia lateral es la membrana del tímpano. Acuérdense que esta membrana del tímpano estaba conformada por 3 capas. La externa, que es la que va a estar en contacto con el conducto auditivo externo. La interna, que es la que va a estar compuesta por fibras de tejido conectivo y va a estar muy vascularizada e inervada. Y la interna es la que va a estar en la cara del oído medio o de la bulla timpánica, ¿sí? Esta cara interna va a estar articulando con lo que les había dicho antes, que era el mango del martillo, ¿sí? Este mango del martillo articula con la membrana timpánica. Tenemos el martillo, el yunque y el estribo. Y yo les había dicho que al martillo, en el martillo se insertaba un músculo que se denomina músculo tensor del tímpano. Este músculo que está acá es el músculo tensor del tímpano. Y al estribo se insertaba otro músculo que se denomina estapedio, este chiquitito que está acá. Y otra de las cosas que les había dicho, que este sistema de huesecillos estaban sostenidos de alguna manera en esta cavidad timpánica por ligamentos. Tenemos el ligamento superior del martillo, tenemos el ligamento lateral del martillo, tenemos el ligamento craneal del martillo y tenemos un ligamento posterior del yunque que se encuentra sosteniendo al yunque, ¿sí? Ese es el resumen del oído medio y acuérdense que también estaba la trompa auditiva o la trompa de Eustaquio, que es la que va a comunicar con ¿qué? La trompa de Eustaquio va a comunicar con
la faringe y las bolsas guturales en el caso del equino, ¿sí? Y ahora vamos a pasar al oído interno. Este quizás vean que es un poco complicado, pero yo traté de hacerle lo más simple posible. El oído interno está conformado por un laberinto óseo. Ese laberinto óseo está en la porción petrosa del hueso temporal. El laberinto óseo está formado por un vestíbulo y una cóclea. A su vez, el vestíbulo va a estar formado por canales semicirculares, que ustedes los van a ver acá, esos canales semicirculares, por un utrículo y por un sáculo. Todo esto es vestíbulo. Y la cóclea, es esto de acá, es otro componente del laberinto óseo. Tanto el vestíbulo como la cóclea forman el laberinto membranoso, ¿sí? Entre el laberinto óseo, que es donde se alojan el vestíbulo y la cóclea, entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso hay un espacio que se denomina espacio perilinfático y contiene la perilinfa, ¿sí? Esta perilinfa es muy parecida al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bueno, en realidad no es muy parecida, en realidad es igual al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Internamente, en el laberinto membranoso, todo este laberinto membranoso es esta parte gris que ustedes ven acá, es lo que se denomina endolinfa. Lo que les había dicho es que el oído es el órgano vestíbulo coclear, participa tanto en la recepción del sonido como en el equilibrio. Cuando el animal mueve la cabeza, esa endolinfa que se encuentra dentro de tanto el vestíbulo como la cóclea, esa endolinfa lo que va a hacer es mandar la señal al sistema nervioso central. ¿Para qué? Para que el animal no se maree. Estos canales semicirculares participan en el movimiento de la cabeza, ¿sí? Y estos canales semicirculares van a llegar a una dilatación que es lo que se denomina utrículo. Y ese utrículo se va a comunicar con otra dilatación en forma de saco que se denomina sáculo. ¿Sí? Tiene la forma de una bolsa, de un saco. Tanto el sáculo como el utrículo van a tener áreas receptoras respecto a la gravedad. ¿Y qué es lo que va a haber? Va a haber como unos pequeños cristales de carbonato de calcio que se llaman otolitos o estatoconias. Esos cristales que se encuentran tanto en el sáculo como en el utrículo, cuando el animal se mueve la cabeza, esa endolinfa se mueve y esos otolitos también se mueven, ¿sí? Si el animal gira en círculo, o por ejemplo, o como cuando los chicos juegan a girar y girar y girar, en un momento se marean. ¿Por qué? Porque giran tanto que no le dan tiempo a que esos otolitos o estatoconias, que también se llaman, queden quietos. Entonces esos otolitos o estatoconias que se encuentran dentro del sáculo o del utrículo se siguen moviendo y es ahí cuando pierden el equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos cristales que están dentro del sáculo y del utrículo tienen que quedarse quietos para que el animal vuelva a retomar el equilibrio, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos el laberinto membranoso. El laberinto óseo, como su palabra lo indica, se encuentra dentro del hueso de la porción petrosa y después está el laberinto membranoso, ¿sí?
Este laberinto membranoso, como yo les he dicho, está conformado por los conductos o canales semicirculares. Acá está la endolinfa que yo les decía, ¿sí? La endolinfa. Esta endolinfa llega hacia la dilatación, el utrículo, en el vestíbulo y al sáculo, ¿sí? Bueno, y en esta porción se puede observar la porción coclear. Esta porción coclear, esta porción de acá, vestibular, tiene que ver con el equilibrio. Y la porción coclear tiene que ver con el oído. Hay una rama, un par craneal, que se denomina vestíbulo coclear. Ese par craneal, que lo ven acá, inerva tanto a la porción vestibular, este nervio se divide en dos y va a inervar a la porción vestibular y va a inervar a la porción coclear, ¿sí? Esta porción coclear tiene que ver con la audición, está constituido por, obviamente, el laberinto óseo y tiene una forma de caracol. Dentro de esa forma de caracol está conformado por el laberinto membranoso, que lo va a dividir en tres conductos, en una porción vestibular, o tres conductos, en un conducto vestibular, en un conducto timpánico y una porción media que está entre el hueso y la membrana, ¿sí? Por acá también se viaja la endolinfa, ¿sí? En este laberinto, les hablo despacio para que lo vayan entendiendo, porque si les voy hablando rápido se pueden marear un poco. Este laberinto en todo el recorrido tiene muchas vellosidades, ¿sí? Que se denomina órgano de corte. Y lo que va a hacer es, cuando reciba el sonido viaja, entra a la porción coclear, esas ondas sonoras se van a transformar en potenciales de acción y van a ser llevadas, esas ondas sonoras se transforman en potenciales de acción y va a ser llevado ese potencial de acción al nervio sensitivo, el nervio es la rama coclear, ¿sí? ¿Para qué? Para que viaje hasta el sistema nervioso central y se forme, o sea, se realice su procesamiento para que el cerebro capte ese sonido. ¿Se entendió? Y bueno, acá en esta imagen es un resumen también de lo que es el laberinto membranoso, en donde están los canales semicirculares, terminan en unas ampollas, cómo viaja la endolinfa. Yo les voy a subir un video, yo sé que es de humano, pero es para que ustedes entiendan cómo cuando la persona mueve la cabeza, dependiendo el movimiento, va a ser cómo va a rotar este laberinto membranoso y cuál de los canales semicirculares son los que se van a mover y va a mover esa endolinfa para llevar la información a través de la rama vestibular, ¿sí? Después tenemos la porción coclear, en donde acuérdense que llega la onda sonora y esa onda sonora se va a transformar en un potencial de acción para mandar la información a el nervio coclear. Bueno, acá podemos ver cómo están las células, cómo están internamente ese corte del órgano de Corti, en donde yo les decía que teníamos una porción vestibular, ¿sí? Esta porción es la rampa vestibular, llega este nervio coclear, va a llegar a esa rampa vestibular y en esa rampa vestibular se va a observar, se va a tener contacto con estas vellosidades que yo les decía. Acá tenemos otra imagen, miren, cuando yo les decía que el órgano de Corti tenía tres porciones, una porción vestibular, una porción timpánica, este es un corte de esta sección, ¿sí? Si ustedes hacen un corte a esta altura, van a poder ver
esta sección en donde se ve la porción vestibular, la porción media con sus vellosidades y la porción timpánica. Y esto amarillo que ven acá es el nervio, ¿sí? Entonces, cuando llega la onda sonora, se mueven esas vellosidades en la porción media, se transforman en potenciales de acción y se va por el nervio hacia el cerebro, ¿sí? Y acá se pueden ver todas estas ampollas son dilataciones de estos canales semicirculares y cómo la endolinfa lleva toda esa información del movimiento de la cabeza a la rama vestibular, ¿sí? En cada uno de esos canales semicirculares hay una ramita del nervio vestibular, ¿sí? Miren acá cómo se ven, estos son los cristales, los otolitos, entonces cuando la cabeza se mueve, estos cristales, otolitos o estatocoñas se mueven. Si giran muchas veces, se siguen moviendo, se siguen moviendo, se siguen moviendo hasta que paran. Cuando paran es cuando recupera el equilibrio. Miren acá, para que ustedes se imaginen o se den una idea cómo está alojado este laberinto óseo y laberinto membranoso en la porción petrosa del temporal. Esto marrón que ustedes ven acá es el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Acá se ve las ramas vestibulares. Y acá se puede ver esa membrana timpánica fina que está en contacto con el martillo, el manubrio del martillo. Se pueden observar ligamentos, el ligamento del yunque, el ligamento del martillo y como el yunque articula con el estribo. Y el estribo va a estar en contacto con la cóclea. Bueno, acá también se puede ver, es como un resumen, en donde se ve cuando llega una onda sonora, este tímpano vibra, se mueven todos esos huesecillos y la onda sonora es enviada por el vestíbulo para transformarse en el potencial de acción. ¿Sí? Acá dice, miren, al llegar al oído interno, el sonido es recogido por los filamentos situados dentro del hueso caracol, dice acá, es de la cóclea, y ahí el sonido se va a convertir en una señal, que es el famoso potencial de acción, y el nervio coclear va a enviar ese potencial hacia el cerebro. Esas son las células ciliadas que decían que tienen como unas microvellosidades. Bueno, este es un resumen para que ustedes lo vean. Y ahora lo que vamos a ver, les hice más que nada para que ustedes lo tengan como mal. Y acá vamos a ver un video, a ver si es que se lo puede ver, en donde se ve el síndrome vestibular, en donde el animal empieza a caminar en círculo, tiene movimientos incoordinados, hay un nixtagmo. ¿Qué es el nixtagmo? Es como un movimiento oscilante, espontáneo de los ojos, ¿sí? Porque está perdido el equilibrio. Veamos si se puede ver.